Días, aquí en Ensenada, buenas tardes en Ciudad de México. Ah, Buenos días. es un gusto tener con nosotros a Michael Richer. Ahí nos va a hablar sobre Very High Spectral Resolution Spectroscopy of Planetary Nebula. Michael, adelante. Muy bien, ya Ok, estoy. muchas gracias. Es un placer presentar este trabajo. Pues es un trabajo que estamos haciendo entre varios, tanto aquí en Ensenada como en la Ciudad de México. Este, el índice, pues voy a empezar hablando de qué son las nebulosas planetarias y cómo son, de dónde vienen. ¿Qué podemos aprender de ellos, con la espectroscopía de alta resolución? Como lo que se trata es estudiar, pues, esencialmente el estado del plasma en estos objetos. Esencialmente son objetos que emiten líneas de emisión y estamos midiendo la anchura de estas líneas de emisión para, pues, aprender cosas. El resultado básico es que parece que hay una componente, un mecanismo que está ensanchando estas líneas, que aporta una anchura que, pues, es del orden de, bueno, 10 kilómetros por segundo es mi número favorito, pero pues realmente varía de 5 a 20 más o menos, que podría, bueno, creemos que es turbulencia porque no parece ser un efecto térmico. Y bueno, todavía es un trabajo muy en proceso porque, bueno, ya más de la mitad de los datos están reducidos, pero no, bueno, todos están reducidos, pero no todos analizados. Entonces, pues, ¿de dónde vienen las nebulosas planetarias? Pues son una de las fases evolutivas de estrellas de masa intermedia y baja. Las estrellas bueno, todas las estrellas empiezan, bueno, su evolución como estrellas propiamente en la secuencia principal con la combustión de helio, ah, de hidrógeno a helio en el núcleo. Eventualmente suben la rama de gigantes, ahora quemando lo mismo, hidrógeno, para producir helio en una cáscara. Cuando llegan a la parte alta de la rama de gigantes, encienden el helio en el núcleo. Esto es un proceso suave, bueno, no tan disruptivo para las estrellas de masa intermedia. Para las estrellas de baja masa procede por básicamente una explosión que no logra destruir a la estrella. Después de eso bajan a la rama horizontal, donde queman helio para producir carbono y oxígeno. Y luego, pues, vuelvan a subir la rama de gigantes, ahora como estrellas de la rama eh, asintótica de gigantes, ahora quemando hidrógeno a helio y helio a carbono y oxígeno en cáscaras. No siempre las dos cáscaras encendidas y no siempre una dominante, pues alterna. Llegando a la cima de la rama asintótica, pues básicamente es donde se eyecta la envolvente de la estrella. Hay gente que creen que entienden cómo sucede eso. Yo no estoy seguro que lo entiendo todavía. Este, pero bueno, básicamente la mayor parte de lo que era la atmósfera extendida de la estrella es eyectada al espacio circundante en un viento. Este, Luego, pues básicamente lo que le queda de atmósfera a la estrella es realmente muy delgada, es del orden de una centésima de una masa solar o menos. Este, y bueno, básicamente, dada esa ahora atmósfera muy delgada, pues la estrella, pues la atmósfera ve la cáscara de quema de hidrógeno que está por debajo y pues se va calentando. Primero, pues en el diagrama, bueno, este es el diagrama HR, que supongo que pues, tenemos temperatura y luminosidad. La estrella va a mayor temperatura. En ese proceso, pues va bajando, disminuyendo su radio y por ende la velocidad del viento que va emitiendo va en aumento. Eventualmente llega a este punto de máxima temperatura donde ahora es la cáscara de quema de
de combustión nuclear que está sintiendo el frío del espacio y pues básicamente se empieza a enfriar y pues no puede sostener reacciones nucleares y la estrella ahora apaga las reacciones nucleares y ahora genera energía a través principalmente a través la contracción gravitatoria. Va bajando en luminosidad y temperatura, radio y pues realmente no sé si sabemos a ciencia cierta qué pasa con el viento. Durante todo este proceso, esta cáscara que fue lanzada cuando la estrella estaba aquí en la cima de la rama asintótica, va expandiendo en el espacio alrededor de la estrella. Ahora, si se fijan, la estrella alcanza temperaturas bastante altas, en torno a 100,000 grados o más, y en ese proceso, pues, tiene una luminosidad y temperatura suficiente para ionizar esta cáscara que sale a su alrededor. Entonces, pues, inicialmente, pues, bueno, hay estos diagramas de la estructura de ionización de la cáscara, donde tenemos la fracción de un elemento, bueno, cada color es un elemento. Lo que es importante es que estas curvas, que pues, representan la mayor parte del volumen, son los iones doblemente ionizados de carbono, oxígeno, nitrógeno y neón. Las que vienen subiendo aquí desde afuera son los iones una vez ionizada y los que están aquí en el centro son los iones 3 veces ionizados. Y conforme se va aumentando la temperatura de la estrella, pues esencialmente pues, vemos que principalmente el cambio es que va aumentando la fracción de iones altamente ionizadas en detrimento a los demás. Pero bueno, básicamente el punto aquí es que las nebulosas planetarias son una fase particularmente dinámica de las estrellas de masas intermedias y bajas, porque pues este proceso de pasar de la rama asintótica y pues aquí están entrando a la fase de enana blanca, que es la última fase evolutiva de estas estrellas, tarda del orden de 10, 20, 40,000 años, dependiendo de la masa de la estrella. Entonces, es un proceso muy dinámico y pues hay cosas que pues, son interesantes entender todavía. Bueno, una de las razones que las nebulosas planetarias son muy interesantes es que digamos, como se inyecta la envolvente de la estrella, vemos pues los elementos que fueron sintetizados en la estrella progenitora y que se van a incorporar al medio interestelar y a futuras generaciones de estrellas. Entonces, pues son importantes para medir, pues, en primer lugar, qué son los efectos de la evolución estelar en el material que regresa al medio interestelar y en segundo lugar, cómo es que va evolucionando el medio interestelar de la galaxia anfitriona de estos objetos. Ok. El viento de la estrella, pues en la rama asintótica, pues en la parte alta de la rama asintótica empieza a tener un viento bastante, bueno, es lenta, simplemente porque la fuerza de la gravedad superficial de la estrella es baja, son estrellas muy extendidas, entonces los vientos son lentos, pero son densos. Pueden tener tasas de pérdida de masa de hasta 10 a la menos 4 masas solares por año. Estas, digamos, sabemos que tienen que ir desde valores bajos a valores altos. Si realmente es exactamente esa forma, es debatible. Eventualmente, pues es la tasa de pérdida de masa en función a que la estrella se acerca a la cima de la rama asintótica de gigantes, que es aquí. Y eso produce una envolvente con una estructura de densidad en función de radio, que pues es muy empinado así. Eventualmente, pues la estrella pues se va calentando. El radio, como dije, va disminuyendo. Eso obliga la velocidad del viento a aumentar.
Y eso probablemente se hace más fácilmente a alta metalicidad. Lo otro que sucede es que la tasa de pérdida de masa, pues bueno, básicamente así, esta es la variación de la velocidad del viento, esa es la tasa de pérdida de masa, y bueno, va de bajada. Y evidentemente, pues si teníamos en la cima de la rama asintótica, un viento que está expandiendo a 10 kilómetros por segundo y ahora tenemos uno que si se fijan, aquí los valores son de 100 y bueno, hasta miles de kilómetros por segundo. Eventualmente este viento, de segundo viento va a tener colisión con la primera. Hay dos fases de esta colisión. Primero, cuando el viento está a relativamente baja velocidad, pues hay un choque adiabático entre los dos. En el choque adiabático, pues se logra radiar la energía que se produce, pero eventualmente las velocidades son tan altas que un choque adiabático ya no es posible. Y esencialmente hay tres, bueno, eso nos cambia de la primera fase, que es lo que llamamos empujado o donde el motor es el momento, pues en el segundo, el motor es la energía que se libera en ese choque. En esa segunda fase, pues hay tres superficies que son importantes. La primera es la superficie de contacto entre los dos vientos. Y como es un choque, pues hay un choque que se adelanta en el viento que era emitido en la rama asintótica y hay otra que pues se propaga hacia atrás dentro del viento que es emitida por la estrella central. Entonces, pues esto divide todo en 4 zonas. La más interna es donde pues el viento de la estrella fluye libremente antes de llegar a ese choque. Lo que pasa en este choque es que pues se termaliza la energía cinética de este viento y pues esencialmente esto se hace una burbuja de gas caliente. La cáscara que vemos como la nebulosa es realmente esta, que es la parte ionizada, y pues es la parte de la envolvente de la estrella AGB, que todavía no es perturbado por todos estos procesos. El asunto es que pues este choque externo pues se va propagando a través del viento y eventualmente pues esperamos que se va pues escapar de la envolvente de la AGB. Pero básicamente esto nos hace pues una estructura de pues una cáscara ionizada con una burbuja de gas caliente. Y cuando digo caliente, pues aquí estamos hablando de millones de grados. Típicamente 1, 2, 3 millones de grados, dependiendo del caso. La zona B es bueno, la temperatura aquí es del orden de varios millones de grados. En la cáscara ionizada es del orden de 10,000. No, bueno, de hecho las observaciones en la zona B no son suficientes para darnos esa información. De hecho, ese es uno de los, bueno, se tardó mucho en detectarlos precisamente porque son débiles. La densidad es también baja. Sí. La luminosidad aquí en bueno, se tiene que observar en rayos X y la luminosidad es relativamente baja. ¿Ok? Me estaban preguntando acerca de la burbuja caliente. Entonces, pasamos al segundo tema que es qué nos puede proveer la espectroscopía de alta resolución. Y quiero empezar, como este es un proceso que en mi experiencia mucha gente no entiende, a lo mejor van a decir, pues es muy de kinder todo esto, pero pues yo creo que parte de mi motivación aquí es que en septiembre pasado estuve en un congreso de expertos en el tema y es evidente que los expertos en el tema no dominan esto. Así que pues, sí, pido perdón si es muy de kinder, pero prefiero empezar del kinder que de perder a la gente.
Entonces, bueno, tenemos una imagen de un objeto, de uno de los que hemos estudiado, y esta es una imagen que pues evidentemente es una proyección en el plano del cielo. Ahora, lo que aprendemos de la espectroscopía de alta resolución es en el eje perpendicular al plano del cielo, el eje a lo largo de la línea de vista. Entonces, tienen que imaginar que tomamos este objeto y lo volteamos por 90 grados para poder ver a lo largo de la línea de vista. Entonces, esta es la proyección a lo largo de la línea de vista. Tenemos el plano del cielo aquí y el objeto está inclinado de alguna manera con respecto al plano del cielo. Ok, es una cáscara en expansión. Podemos caracterizarlo por una velocidad de expansión y dentro de la cáscara pues habrá una dispersión de velocidades y como veremos esto puede resultar bastante complejo. Entonces, bueno, básicamente cuando vemos el objeto vemos un lado que se nos acerca, el otro lado que se aleja. Habrá efecto Doppler en todo esto que nos va a, pues, básicamente correr la luz de lo que nos está acercando hacia el azul y lo que está alejándose hacia el rojo. Si observamos ahora, pues ahí va la rendija del espectrógrafo y aquí tenemos nuestra línea de vista y pues lo que vemos en nuestro espectro es un espectro bidimensional de este estilo, donde pues vemos pues lo que llamamos una elipse de velocidad, que pues es producido por esta elipse, bueno, la cáscara en expansión. Podemos ver pues el desdoblamiento en velocidad, las dispersiones en velocidad. Podemos definir cuál lado se está acercando, cuál se está alejando. Básicamente esto lo podemos calibrar. Esto es posición a lo largo de la rendija y esta es longitud de onda. Entonces, pues la velocidad, digamos, media es la velocidad, nos da la velocidad radial del objeto y pues tenemos parte del objeto que viene hacia nosotros y parte que se aleja. Ok, si cortamos esto en una línea, digamos ahí, y vemos el perfil de intensidad en función de la longitud de onda, tenemos una cosa así. Entonces, pues otra vez podemos medir el desdoblamiento en velocidad y las dispersiones en velocidad. Ahora, hay una línea de vista, que es la línea de vista hacia la estrella central, que puede ser que corta, que atraviese el objeto de manera simétrica. Y eso es importante para muchos de los argumentos. Pero es cierto si el objeto es simétrico. La gran mayoría de estos objetos son algo simétricos, porque a finales de cuentas todos salieron, todo el material sale de la posición de la estrella central. Pero digamos, no son esferas. Son burbujas complicadas. Y bueno, las otras líneas de vista que vemos sobre el objeto, pues no atraviesen el objeto de manera simétrica, como puede ser la línea de vista que pasa por la estrella central. De todas estas otras líneas de vista, pueden tener, bueno, hay casos como donde uno está atravesando la parte donde pues la cáscara se está cerrando, pues donde pues uno puede ver pues diferentes pues, material a muy diferentes velocidades y pues puede tener una línea de vista algo bastante largo a través del objeto. Entonces nosotros nos vamos a confinar principalmente a esta línea de vista, pero pues les voy a mostrar resultados a lo largo de todas estas líneas de vista. Ok, ahora el experimento que queremos hacer es básicamente entender las causas físicas de la dispersión en velocidades que vemos ahí. Bueno, la anchura que vemos ahí. Y pues hay varias causas físicas, la microfísica del plasma, que involucra la mecánica cuántica y la termodinámica, contribuyen a la anchura. La estructura del objeto contribuye
a la anchura que observamos. Bueno, todo eso es antes de observar al objeto. Luego, cuando observamos, interviene el instrumento e interviene la resolución espacial con la que observamos. Entonces, lo que quiero hacer es explicar o ilustrar cómo las contribuciones de cada uno de estos. La mecánica cuántica contribuye con dos efectos. El primero es la anchura natural de la línea. Resulta que en la mecánica cuántica el tiempo y la energía no conmutan, lo cual implica que hay una relación de incertidumbre entre ellos y por ende que los niveles atómicos no tienen una energía perfectamente determinada. Básicamente hay un pequeño intervalo de energías que son compatibles, entonces pues básicamente tenemos niveles con cierta anchura. Ahora, esta anchura natural es pequeña. Para líneas permitidas como se estudian en muchos objetos, incluso en las nebulosas, es del orden de, digamos, esto lo podemos cuantificar en términos de un intervalo de energía o longitud de onda o de frecuencia, o en este caso lo que vamos a usar es velocidad. Son todos equivalentes, pero es realmente muy pequeño. En velocidades son metros por segundo. Pero hay otro efecto, y eso es que la mecánica cuántica también, pues cuando pensamos en una línea, no siempre es una línea. Este es el diagrama que normalmente vemos de HA, de hidrógeno, con los diferentes niveles energéticos, el nivel base, primero excitado, segundo, etcétera. Y las diferentes series, la serie de Lyman, la serie de Balmer, Paschen, Brackett, etcétera. Y, por ejemplo, H alfa va de nivel 3 a nivel 2. Pero no es un nivel sencillo 3 y un nivel sencillo 2. Realmente son 3 niveles 2, 3 subniveles 2 y 5 subniveles 3. Entonces hay 7 transiciones permitidas entre estas líneas. Y esto produce no una sola línea, sino una colección de 7 líneas, cada una con una energía un poco distinta y pues una intensidad que varía un poco en función de temperatura y densidad. Pero bueno, básicamente nuestra línea, que pues quisiéramos verlo así, pero en realidad H alfa. Y si se fijan, estos están distribuidos sobre del orden de 10 kilómetros por segundo en velocidad, que es muchísimo mayor a esto. Es a las 4 veces la anchura natural. De hecho, en todo lo que sigue nos vamos a olvidar de la anchura natural. Porque es muchísimo más pequeño que lo que nos interesa. Ahora, ¿por qué se está? Ok. Entonces, ya acabamos con la mecánica cuántica. Vamos a considerar una línea sencilla y H alfa, y le vamos a agregar la termodinámica. La termodinámica, pues básicamente, dado que tenemos una distribución de velocidades o de energías, que es Maxwell-Boltzmann, eso implica que hay se puede caracterizar la distribución de velocidades con la forma gaussiana, y pues la anchura de la gaussiana va a depender de la temperatura y de la masa del ion que está emitiendo. Evidentemente, cuanto más masivo el ion, más angosto esta anchura. Y bueno, aquí está un ejemplo cuando se digna de aparecer. No, ya se fue uno más. Ok. Entonces aquí tenemos pues la línea sencilla. Básicamente cuando le ensanchamos por esto, pues básicamente la sigma para hidrógeno es de 8 kilómetros por segundo. Bueno, en rojo está hidrógeno, en naranja helio y en verde oxígeno. Y pues evidentemente conforme va aumentando la masa del ion, pues va haciéndose más angosto este perfil. Pero esto básicamente es debido a los movimientos térmicos de los iones en el plasma. Esto no son los electrones, son los iones.
Y bueno, en el caso de H alfa, pues uno tiene que convolucionar esto con este perfil y pues nos da una cosa un poco más ancha. Y la diferencia en anchura es equivalente a un ensanchamiento adicional con un sigma de 3.4 kilómetros por segundo. Entonces, pues ahí es donde pues notamos el efecto de la estructura fina de la línea. Entonces, pues esto es termodinámica. Ahora, el objeto puede tener estructura y aquí estoy simplemente haciendo una ilustración de que en lugar de que la capa que se acerca a mí consta de una capa de material, son tres, con diferentes velocidades. Y pues lo voy a convolucionar con la termodinámica y la mecánica cuántica y me da esto. Entonces, evidentemente, si quiero buscar estructura detallada del objeto, no lo hago en H alfa. En H alfa, la línea roja no es muy clara. Bueno, es evidentemente asimétrico, pero ¿cuántos componentes ahí hay? Pues sí, se podría ajustar 3, pero se podría ajustar 2 y sacar algo casi exactamente igual. Y pues, es un poco más difícil pero una vez que uno tiene helio, pues se empieza a ver mejor la estructura y se ve muy bien con la línea de oxígeno. Pero bueno, todavía no he observado el objeto. Viene el instrumento y el instrumento pues tiene un perfil que realmente es lorentziana en forma, pero con las señales a ruidos que típicamente observamos no se distingue mucho de una gaussiana y pues eso viene a ensancharme un poco más el perfil. En H alfa pues casi no se nota una diferencia, pero pues en los otros dos es evidente que pues si puedo, ven que pues se ensancha tantito. El otro efecto que interviene, que es la resolución espacial, bueno, eso no se puede simular muy fácilmente, pero uno puede imaginar que de una línea de vista a otro, pues la intensidad o la posición de estas componentes puede ir cambiando, y cuantos más entran en mi línea de vista, menos detalle veo. No es que hay menos información, pero menos detalle puedo distinguir. Sí, básicamente depende de qué fracción del objeto pasa por la rendija. Entonces, pues aquí está el resumen. En resumen, ignoramos el caso de la anchura natural. La estructura fina es importante para las líneas de hidrógeno y helio neutro. Bueno, de hecho, helio ionizado también. El ensanchamiento térmico, que pues es la parte termodinámica, es importante sobre todo para hidrógeno y helio. La estructura del objeto, pues eso uno no lo puede esquivar y hay muchos efectos que nos pueden producir esta estructura. Puede haber gradientes de velocidad, puede haber turbulencia, puede haber flujos de material de baja o alta velocidad. Como vamos a ver, una que nos sorprendió es que frecuentemente hay muchos componentes de velocidad a lo largo de la línea de vista. La resolución instrumental, nosotros estaremos trabajando en la parte baja de este rango. Y bueno, básicamente tenemos en parte para la parte de la resolución espacial, tuvimos mala suerte con el clima el año pasado en el sentido de que muchas de las observaciones se hicieron en CIEN, bastante malo. Entonces, pues básicamente podemos comparar resultados en un intervalo pequeño de sin efectivo, pero pues esencialmente lo que encontramos es que mientras el sin está del orden de 1 o 2 segundos de arco, no nos afecta tanto. Para que se den una idea, 2 segundos de arco es del orden de una décima parte de la anchura de muchos de estos objetos que vamos a observar. Ok, regresamos a ver, nos atoramos esto. Regresamos a la siguiente. Ok.
La siguiente lámina. Por alguna razón quiere que le diga que está bien que se grabe. Ok, los resultados. Ok. Ok, ahora nuestros datos. Son datos que tomamos en San Pedro Mártir con el Manchester Shell Spectrograph en su modo de mayor resolución. Entonces, la resolución que alcanzamos era hasta 100,000 en ciertas partes de los órdenes. Si no le molesta mucho. A ver, voy a stop share y start share. Me saco. Ok. Ok, aquí están los datos. Los objetos que elegimos, básicamente como el espectrógrafo para alcanzar alta resolución tiene una rendija muy angosta. Entonces, esencialmente nuestra muestra de objetos son las nebulosas planetarias más brillantes del cielo. Eso es otra manera de decir que el criterio de selección es la desesperación. Observamos en hasta cuatro filtros, una que abarca estas líneas del azul, otra que la línea de oxígeno 3 prohibida, el orden de H alfa con las líneas de nitrógeno 2 y de carbono 2, y para un objeto azufre 2, pero eso fue, bueno, eso fue porque se comportó mal el instrumento. Entonces, el experimento aquí es que, pues, dado el perfil de emisividad a lo largo de alguna línea de vista, pues básicamente cortamos aquí en la posición de la estrella central, pues ajustamos perfiles gaussianos pues el perfil global que vemos, basándonos en lo que podemos ver en el espectro bidimensional. Entonces, pues aquí pues se ve pues la componente principal y hay una componente débil de ambos lados que pues estamos aquí y lo mismo de este lado, pues ahí está. Y para cada uno de estos componentes lo descomponemos para quitar la estructura fina, la termodinámica y el efecto de Newton. Ahora, inicialmente nuestra idea era pues, no esperamos encontrar tanta complicación. Y la idea era de usar esta técnica para medir la anchura térmica de estas líneas, porque estábamos con el famoso problema de la discrepancia de abundancia, si queríamos conocer pues la temperatura del plasma que está emitiendo estas líneas. Y pues, pero bueno, nos encontramos con esta complicación de la velocidad residual que les voy a platicar a continuación. Entonces voy a ilustrar esto con los datos de NGC 3242, que son algunos de los que obtuvimos en enero del año pasado, cuando el SIN estaba peor. Entonces, pues ahí está el objeto, bueno, no como se veía en San Pedro Mártir en enero pasado, sino con el Hubble. La rendija sí es de la anchura que debe de ser. Estos son los perfiles bidimensionales, aquí en las líneas de helio, aquí en una línea de nitrógeno 2 veces ionizado, permitido, H alfa, oxígeno 3, prohibida, nitrógeno 2, prohibido aquí, y oxígeno y carbono 2, permitido. Entonces, pues vemos, pues efectivamente en las líneas de hidrógeno y de helio, pues se ve menos estructura que en los iones más masivos, es esencialmente el efecto de la anchura térmica, que se está bien.
Lo que se puede ver también es que pues de helio a nitrógeno 2 va aumentando la velocidad, la separación entre velocidad entre las dos caras de la nebulosa. Aquí es angosta, aumenta un poquito, más, y pues es máximo aquí. Bueno, ese es un resultado bien conocido, es un resultado clásico de Wilson. Ahora, si tomo y ensancho este perfil, bueno, más bien lo estoy agrandando para que las gráficas pueden ser más grandes también y más claras. Lo que tenemos que básicamente lo que estoy graficando aquí, la delta V es la separación entre las dos caras y lo que hacemos es el promedio pesado por la emisividad de todos los componentes. Y pues lo medimos en esta parte del perfil donde pues es muy claro que hay una separación entre las dos caras. Una vez que uno llega aquí arriba, pues no es claro que si uno mide esto y esto, es la misma estructura que estábamos midiendo aquí abajo. Entonces, pues nos medimos solamente sobre esta parte principal. Y en el caso de oxígeno 3, el resultado aquí es la línea verde que está muy escondida aquí. Pero podemos hacer, y bueno, lo que se ve es que pues en la parte central hay una mayor desdoblamiento de la línea. Conforme uno va hacia los extremos del objeto, pues se va cerrando. Entonces, pues uno tiene una forma así para el desdoblamiento en función de la posición a lo largo de la rendija. Entonces, esencialmente estamos midiendo en diferentes posiciones aquí, graficando cómo va. Bueno, este es el caso de oxígeno 3. Las otras líneas en la gráfica son de otras líneas de helio 2 en amarillo, H alfa en gris y el nitrógeno 2 en rojo. Y pues lo que uno ve es que hay un gradiente, bueno, hay un gradiente en que pues, este es el material más altamente ionizado, este es el material menos altamente ionizado, y pues básicamente este es el material que suponemos es más cercano a la estrella central y esta la más lejana. Hay este gradiente de velocidad a través de la cáscara, esencialmente pues donde está el helio 2 veces ionizado viaja menos rápidamente que pues donde está el oxígeno o el nitrógeno. Bueno, las líneas de oxígeno 3 o nitrógeno 2. Sí, la otra cosa que podemos medir que es interesante es digamos, la variación de velocidad dentro de cada capa. Y eso resulta que, pues es muy, bueno, de hecho, si se fijan aquí, este es una diferencia de 10, 12 kilómetros por segundo, pero dentro de una cáscara misma puede haber hasta 25 kilómetros por segundo de diferencia de, pues, simplemente diferentes componentes de velocidad de material que van a diferentes velocidades. Entonces, realmente hay mucha estructura metido en esto. ¿Cuáles de los niveles con cuál cálculo Calculo el ancho con el full width half maximum, siempre. Podría usar la sigma gaussiana o el full width half máximo, pero uso el full width half máximo. Pero esencialmente, de hecho, cuando medimos una cosa así, no es, ups, regrésate por favor. Esto no es una diferencia en full width half maximum. Esa es la posición de una componente. Si bueno, si te acuerdas del diagrama anterior, donde había múltiples componentes, es simplemente la separación entre los componentes. Entonces, digamos, y esto también es la separación entre acá y acá. No es un full width half maximum ni nada así. Es simplemente la velocidad aquí menos la velocidad allá. ¿Ok? Lo que el delta V que se está graficando aquí. Entonces, bueno, evidentemente hay mucha estructura dentro de estas cáscaras. Ahora, lo que
a donde queríamos llegar era esto. Y bueno, la idea era que nuestra idea original era que una vez que de la anchura observada sustraímos la estructura fina, la anchura térmica y la PSF del instrumento, tendríamos básicamente, una vez que sustraemos estos dos, nos quedaríamos con solamente esto. Pero vimos que pues no, esencialmente había una componente adicional que era importante. Y todo esto sí se mide con los full width half maximum y lo medimos para la cáscara que se aleja y la cáscara que se acerca y lo hacemos para cada componente que podemos medir en el espectro. Por eso, digamos, estas son dos líneas de helio, pero la línea tiene estructura fina, no muy fina, en el sentido de que las dos componentes principales de la línea de 46-86 están totalmente resueltos por el espectrógrafo. Entonces, por ejemplo, esta secuencia aquí y la otra que va paralelo son las dos componentes de la línea. Entonces, en realidad, es mucho más fácil verlo en el caso de esta línea, que pues tiene la cara que se aleja, pues empieza con valores bajos de la velocidad residual y van en aumento en esta parte del objeto. Por otra parte, la cara que se acerca es el contrario, que pues es más angosto aquí, va cosas más grandes en la parte más, en los offsets negativos, que de hecho son hacia el sur. Y bueno, básicamente se ve el mismo comportamiento aquí y así. ¿Ok? Eso es la línea de helio 2. Bueno, dos líneas de helio 2. Estas son una línea de nitrógeno 3 permitido, que también es, bueno, en una zona muy cercana a helio 2. Entonces, pues se ve en mayormente el mismo comportamiento, aunque en este caso, pues como la anchura térmica es mucho menor, pues se puede distinguir en esta parte del objeto un segundo componente con una anchura térmica menor. En oxígeno 3, pues tenemos esto. Aquí en general ajustamos entre 2 y 3 componentes en cada línea de vista. Y pues básicamente el número que quiero que se fijan es que pues hay pues del orden de 10 kilómetros por segundo. Este es el caso de las líneas de nitrógeno. No les presento las líneas de hidrógeno porque pues esencialmente pues no tenemos la misma sensibilidad para pues hacer el estudio. Entonces pues hemos comprobado que si uno toma las líneas de oxígeno que se emiten en el mismo volumen que H alfa, uno pues lo suavizas por la anchura térmica y la estructura fina, pues obtienes lo mismo que obtienes en H alfa, que es poca información. Lo cual quiere decir que pues este estudio no se puede hacer con resoluciones espectrales bajas, que pues no es una gran sorpresa. Este es el caso de las líneas prohibidas, permitidas de carbono y oxígeno ionizado. Estos sí tienen anchuras un poco menor, por ahí entre 5 y 10 kilómetros por segundo, digamos, para valores mínimos. Ancho por temperatura ¿dónde sabes de cuál temperatura está? En todo esto está suponiendo 8000 grados para la Es, temperatura, ¿Y cuál es razón para 8000 grados? que es un valor razonable para estos objetos. Ok. De hecho, para estas líneas en particular, 8000 grados a lo mejor no es tan buena opción. Pero esencialmente, de hecho, puede ser que debería usar 2 o 3000 grados para estas líneas. Para los demás, probablemente 8000 grados es muy buena, un buen valor, pero esencialmente si al usar una temperatura mayor para estos, los estoy castigando de alguna manera. Si usara una temperatura menor, pues esto simplemente pues llegaría más, se acercaría más a los 10 kilómetros por segundo de los demás. Entonces, pues puede ser que en este caso tengo un error sistemático, pero es de trasladarme a valores menores.
Entonces, siguiente, pues básicamente el resumen de esto es que pues hay un gradiente de velocidades que es realmente pequeño, 5 o 6 kilómetros por segundo a través de la cáscara. Pero bueno, este es, digamos, el valor promedio en función del grado de ionización. Pero básicamente hay mucho más estructura en la cáscara que eso. Pero se ven como componentes individuales de velocidad. Y bueno, aunque analizo esto separado de esto y esto separado del otro, encuentro una velocidad residual del orden de 5 a 20 kilómetros por segundo. Y pues de aquí en adelante voy a usar la cifra 10 como un valor típico de eso. Y bueno, esencialmente en el pasado se ha pensado, pues a lo mejor esto se debe al gradiente de velocidad, pero evidentemente esto es demasiado pequeño para producir eso. Además, resulta que para producir dispersiones de velocidades, gradientes no son muy eficientes. Cada vez se tarda más en cambiar. Bueno, ya cambió ahí, pero no aquí. Para los otros objetos, obtenemos resultados similares. Es que el problema es que me cambió aquí en la compu, pero no en la red. Entonces tenemos un problema de conexión, creo. ¿Perdón? Ok, sí. Bueno, no sé por qué no se ve la siguiente lámina en la red, pero pues no se ve. Ah, ya me sacó. ¿Quieres que lo apague? ¿Mm? El Wi-Fi. ¿Este? Oh, este. Ok, disculpen el problema otra vez. Pero básicamente, los otros 4 objetos que hemos analizado, pues tenemos resultados similares. Aquí está el caso de la velocidad residual de 5007, de oxígeno 3 5007 en NGC 7009. Básicamente hemos hecho experimentos para ver que pues efectivamente sobre 100 de 1 o 2 segundos de arco no tiene mucho efecto. Y como digo, la anchura, bueno, la línea de H alfa no la presento porque pues no nos da información tan útil. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque parece ser una velocidad desordenado, lo cual pues aparentemente representa una cantidad importante de energía, porque si la velocidad típica es de 10 kilómetros por segundo, es aproximadamente la mitad de la velocidad térmica, la dispersión térmica de iones de hidrógeno. Entonces, pues implica que representa del orden de 25% de la energía térmica del plasma. Y esta energía debería estar disponible para excitar, o pues deberíamos verlo en el espectro a través de las. Y bueno, han habido a lo largo de los años varios efectos que pues se han propuesto para explicar otros problemas, pero siempre la pregunta es, ¿y de dónde viene la energía para eso? A lo mejor, pues esto es. Y 10 kilómetros por segundo no debería ser una velocidad inusual porque es similar a la velocidad del sonido de estos plasmas. Nos fuimos 2 en lugar de 1. ¿Qué es esto? Bueno, no estamos seguros, pero probablemente es turbulencia. No es un efecto térmico porque pues no varía con la masa del ion como uno esperaría.
¿Dónde podría venir? Bueno, básicamente todas las teorías que platicamos al principio son unidimensionales y uniformes. No hay turbulencia ahí. Pero en realidad las estrellas AGB no son constantes. Y las simulaciones hidrodinámicas de nebulosas planetarias demuestran que aunque empiezas con condiciones constantes o uniformes, desarrollas mucha estructura. Entonces aquí está nuestra estrella AGB constante. Son simulaciones de Bert Freytag de la Universidad de Uppsala. Es la superficie aquí es más o menos entre verde y rojo. Uno ve que pues, se pueden ver ondas de choque que van saliendo en el viento y todo esto. Básicamente, si han ido a sentarse enfrente del mar, saben que pues perturbaciones suceden. Este es el caso de una simulación hidrodinámica de nebulosa planetaria. Estos son 3 cortes en el tiempo. Esta es la densidad, la temperatura y la luminosidad en H-alfa. Se ve que, pues, aunque uno empieza de una cosa bastante uniforme, rápidamente se desarrolla mucha estructura. Y finalmente, pues este es un objeto bien conocido, cercana, la nebulosa del Hélice, y la utilizo porque, pues básicamente desde hace mucho tiempo se ha notado que tiene mucha estructura filamentaria y de grumos, y esto es aún más notorio si uno lo ve en hidrógeno molecular, y el JWST ha sacado imágenes bonitas de varios objetos recientemente, pero pues este es de Spitzer y pues en fin, pero básicamente dice lo mismo, que pues hay mucha estructura que logra sobrevivir o formarse en esta etapa. Entonces, pues las nebulosas planetarias no son uniformes. Han habido otros estudios que encuentran más o menos lo que estamos encontrando. Bueno, esta de Medina, pues se encuentra un poco más de, bueno, argumentan que la turbulencia es común. El único problema que tuvieron ahí es que pues, su resolución espectral era un poco limitado para esto, pero básicamente estamos confirmando en gran parte lo que ellos encontraron. Sabadin y colaboradores empezaron una serie de artículos bonitos, pero lo truncaron antes de presentar resultados. Y luego está el asunto de los modelos de regiones H2, donde básicamente encuentran que la turbulencia debe ser del orden de lo que estamos encontrando. Entonces, realmente tengo solamente un resultado que presentar, que pues es que encontramos este ensanchamiento adicional, que no sabemos todavía realmente de dónde viene, pero que podría ser importante. Entonces, ahí paro. Bueno, gracias, Michael. Una charla muy buena y muy pedagógica. Debido a que tenemos el tiempo limitado, pues vamos a tener pocas preguntas, tiempo para pocas preguntas, unas 2 o 3. Entonces comenzamos por acá. Ok, gracias, Mike, por su presentación. Es como clase adicional de mis atmósferas estelares por algunos temas. Ok, eh, puedes, solo para aclarar, término de turbulencia, ¿qué exactamente significa en caso de nebulosas planetarias? Porque es realmente el fin de tu presentación es que explicamos estas velocidades como turbulencia. Y ¿cuál es la definición exactamente de este término, por favor? Bueno, turbulencia es bueno, por los barros, no tuve tiempo de mencionarlo, pero básicamente turbulencia es un proceso que produce pues, correlaciones a diferentes escalas. Y el problema que vamos a tener, bueno, te puedo
advertir que nunca vamos a poder argumentar qué es turbulencia, precisamente porque nunca vamos a tener los datos suficientes. Simplemente porque pues se requiere, es algo que se puede estudiar en las regiones H2, donde espacialmente puedes buscar las correlaciones que se requieren entre escalas físicas distintas. Pero turbulencia es un proceso donde pues inyectas energía a escalas grandes y se disipa a escalas microscópicas. Y eso produce perturbaciones a diferentes escalas que deberías poder medir en tus espectros, pero pues el problema aquí con las nebulosas planetarias es que físicamente son demasiado pequeños para hacerlo desde la Tierra. En el espacio tendríamos más esperanza. Ok, tiempo para una pregunta más. ¿En Zoom? ¿No? ¿Acá? Tampoco. Bueno, cualquier pregunta adicional, pues tienen el contacto de Michael. Muchas gracias. Demos las gracias de nuevo a la excelente